El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y esto sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdone los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y otros discípulos: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Dice un viejo refrán que el que anda entre la miel, algo se le pega. Y tomo este refrán porque miren, acabamos de celebrar Semana Santa, terminando con la celebración del misterio de la resurrección del Señor. No es la primera Semana Santa que hemos celebrado. Hemos celebrado muchas Semanas Santas donde renovamos este misterio como fundamento de nuestra fe. Y la pregunta del Señor es si la experiencia que hemos vivido de resurrección del Señor nos ha llevado como creyentes a identificarnos con este gran misterio, al punto que como los discípulos le anunciamos al mundo que el Señor resucitó. O si en medio de un mundo secularizado, un mundo ateo, un mundo incrédulo que pide signos de la presencia del Señor, hoy como Tomás en el Evangelio, se nos ha pegado más la incredulidad y el ateísmo del mundo que nuestra fe y la proclamación del misterio de la resurrección del Señor. En resumidas cuentas, ¿con quién estoy yo? ¿Con Dios o con el mundo? ¿Me parezco a los discípulos o me parezco a Tomás? Porque el que anda entre la miel, algo se le pega. ¿Se nos han pegado las cosas de Dios o se nos han pegado las cosas del mundo? ¿Qué piensan? ¿Ustedes acuerdan cuando uno jugaba cuando era chiquito congelados? ¿Congelados? Así quedan ustedes ante la pregunta: ¿vivimos con Dios o vivimos con el mundo? Por acá me dicen con el mundo, por allá ¿qué dicen? Unos con el mundo y otros con Dios. Voy a hacerles 2 planteamientos para que vean si el cura está loco o no. Vivimos más con el mundo que con Dios.
Y cuando hablo de que vivimos más con el mundo que con Dios, es que Juan, en la segunda lectura, la primera carta del apóstol Juan dice, miren, si ustedes han resucitado con Jesús, deben vivir un amor a Dios, deben cumplir los mandamientos. Y entonces Juan dice, ¿cómo manifestamos ese amor a Dios? No es solo con palabras, no es solo viniendo a misa, no es solo profesando la fe. Dice, en esto consiste el amor que le debemos tener a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son pesados, dice, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Dice, y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Y termina esta frase diciendo, ¿quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, dentro de ese contexto, la pregunta del Señor es si nuestra fe nos ha llevado a vencer el ateísmo, la incredulidad y el secularismo en el cual está viviendo hoy el hombre actual y la sociedad moderna. Nosotros anunciamos a Jesús resucitado. Nosotros proclamamos el misterio de nuestra fe. Porque si hay una realidad del mundo ateo, si hay una realidad del mundo secular, es que ya hoy en día la gente perdió un don del espíritu que se llama el temor de Dios. Es totalmente diferente hablar del temor a Dios. Son dos cosas distintas. Pero cuando uno habla del don del espíritu que se llama el temor de Dios, es que uno como hijo de Dios entiende que su existencia, si hemos sido creados por un Padre, pues la mejor forma de desenvolver nuestra existencia, perfeccionar nuestra existencia, vivir una existencia plena como hijos de Dios, pues indudablemente es en la presencia de Dios. Y lo que el mundo ha hecho, el ateísmo y el secularismo y una sociedad incrédula, es que sacaron a Dios de su vida y cada quien se creó su propio Dios. Cada quien se crea sus propios mandamientos, cada quien se crea sus propias normas, cada quien se crea sus propios estilos de vida, con el agravante que son totalmente contrarios a los que Dios quiere que nosotros vivamos como hijos suyos. Y el resultado de esta sociedad secular y el resultado de que cada quien se ha creado su propio Dios fue que humanizamos el cristianismo. Y la tarea de nosotros como creyentes y anunciadores del nombre de Dios es cristianizar la humanidad. Es el resultado de esta sociedad secular. Entonces la pregunta de Dios es, ¿qué tanto nosotros hemos trabajado y nos hemos esforzado para que el ateísmo y el secularismo no nos contagie, no siga humanizando el cristianismo, sino que trabajemos por cristianizar la humanidad? Y les voy a poner ejemplos de vida para que ustedes me lo entiendan. Cuando hoy en día un papá va a meter a su hijo al colegio, ¿qué tipo de colegio busca? ¿Qué tipo de colegio buscan hoy en día los papás para sus hijos? ¿Qué tipo de colegio? Es que no les escucho, perdón. Un colegio que sea bilingüe, un colegio donde el niño salga hablando perfectamente inglés. Y desafortunadamente esos colegios bilingües, donde enseñan inglés, no son confesionales. No dan clases de religión. Se acabó la ética. Se acabó la urbanidad. Entonces son colegios que sí, educan al muchacho intelectualmente muy capaz, pero humanamente bastante empobrecido. Porque son personas que no tienen valores cristianos. Son personas que pierden el concepto de la moral. Para ellos nada de lo que hacen es malo. Y la respuesta es, pues es que eso es lo que yo pienso. Y si no le gusta, de malas. Son colegios donde la urbanidad se acabó. Por eso uno va en Transmilenio y ve los jóvenes sentados. Y al lado de ellos una mujer mayor, como me pasó una vez. Le dije, joven, ¿le puede dar el puesto a esta señora? Y me dijo, yo también pagué tiquete para estar acá.
Son personas que no saludan. Uno llega a sus casas y pregunta, oye, ¿y Juan no está en el cuarto? Cuando en mi casa llegaban visitas y no bajábamos, mi mamá subía con el cinturón y decía, bajan y saludan. ¿O no? No nos enseñaron que uno debe ser cortés y decente con las personas mayores. Eso se acabó. Entonces los muchachos son unos repilos. Tecnológicamente vuelan. Intelectualmente pueden entrar a Harvard. Pero como personas son muy empobrecidos. Y ellos llegan de los colegios y les empiezan a hablar en inglés y ustedes les hablan de Dios. Lo que en el colegio no se los dan, ¿ustedes se los dan en la casa? ¿Ustedes hablan de Dios en su casa? Con este ejercicio tan sencillo. Cuando sirven el almuerzo o la cena, yo no sé si ustedes usan el comedor, porque hoy en día los comedores son artículos de decoración, porque no los usan. Cada quien come en su cuarto. Qué feo, ¿no? Entra uno a un cuarto y que huele a cebolla. ¿Qué se va? ¿O no? ¿Sí o no? Bueno, y entonces, cuando está servido el almuerzo y se sientan, lo primero que dicen, familia, démosle gracias a Dios por estos alimentos, bendigamos a Dios por estos alimentos. Cuando yo era pequeño y hacía eso, mi mamá me decía, usted no es un animalito, usted es un cristiano. Y me al favor se persina y me al favor le da las gracias a Dios antes de echarse el primer bocado a la boca. Y me hacía soltar el cubierto. ¿Ustedes rezan en sus casas bendiciendo los alimentos? Dice un refrán, yo no sé de quién puede ser, un santo, que dice, familia que ora unida, permanece unida. Vengan, les pregunto, ¿cuántos rosarios ustedes con la familia se rezan al mes? ¿Cuántos? Y no peleamos porque es que se sienta todo el mundo a la mesa del comedor y en lugar de dialogar, uno coge el celular y empieza a chatear. ¿No peleamos por eso? Entonces uno como católico le debería decir a la familia, para evitar que estemos pegados del chat, vamos a colocar un tema común. Entonces hoy voy a leerles un pasaje de la Biblia y vamos a dialogar sobre ese texto. A ver qué nos dice Dios. ¿Eso es muy difícil? ¿Eso es muy complicado? ¿Lo hacemos? ¿Por qué? ¿Estamos con el mundo o con Dios? Y aquí bellísimamente lo dice Juan. Vean, si estuviéramos con Dios, nuestra fe, nuestro compromiso de hablar con Dios, vencería al mundo, vencería el secularismo, vencería el ateísmo, vencería la incredulidad de la gente y seríamos instrumentos de Dios para volver a cristianizar la humanidad y no permitir que la humanidad cristianice o que humanicen el cristianismo. Entonces la primera pregunta del Señor es, ¿estamos con Dios o con el mundo? Bueno, dos, bellísimamente el Hecho de los Apóstoles nos menciona una de las características que identificó a la comunidad cristiana como iglesia. Después de que el Señor resucita, los discípulos se llenan de pavor y de pánico, porque es que si ellos salen diciendo, nosotros éramos amigos del que crucificaron, ¿saben qué les hacen? Lo mataban también. Entonces ellos se amedrentaron y ellos se encerraron hasta que uno de los discípulos, yo no sé quién fue, dijo, oiga, venga, no podemos seguir así. Tenemos que consolidarnos como iglesia y entonces construyamos una primera comunidad con condiciones y estilos de vida propios. Entonces el texto de los Hechos de los Apóstoles es un poquito más largo, entonces hablan cómo ellos hacían oración, ellos compartían la palabra y la última dimensión de esa comunidad era que vivían en la caridad, que es lo que narra hoy el Hecho de los Apóstoles, porque dicen, mire, nadie tenía nada suyo como propio, todo lo vendían y traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles y luego se distribuían a cada uno según lo que necesitaban.
O sea, era una comunidad que como iglesia se caracterizaba por la caridad, se caracterizaba por la solidaridad, se caracterizaba por la fraternidad, se caracterizaba por la capacidad de sensibilizarse ante las necesidades de los demás y les dolía que alguien estuviera pasando alguna necesidad. Era la característica de esa primera comunidad cristiana. Entonces esto lo hablo ¿por qué? Porque desafortunadamente la cultura moderna, lo que llaman el mundo globalizado o la sociedad postmodernista, empieza a inculcar en todo ser humano una cultura individual, una cultura personal. Y el lema de la cultura actual es: usted haga lo que quiera y el resto del mundo que mire a ver cómo se defiende. Entonces nos volvimos egoístas, nos volvimos individualistas, nos volvimos avaros. Cada persona trabaja es por lo suyo y el resto del mundo que se sobe. O si no, vengan, les pongo un ejemplo. Los matrimonios modernos hoy en día se casan y ustedes creen que ponen sobre la mesa cómo van a hacer para consolidar su sociedad matrimonial. O ponen sobre la mesa los intereses personales, laborales y profesionales de cada una de las personas. Entonces uno ve parejas recién casadas donde, uno dice, una especialización chévere, una maestría vale la pena, pero es que se les va la mano haciendo doctorados. Y no son doctorados aquí en la Nacional, son doctorados en Canadá, son doctorados en Alemania, son doctorados en Inglaterra, donde una de las dos personas se va a hacer sus estudios y deja al otro aquí en Colombia. ¿Dónde está la comunión de sus proyectos? Y además quieren buscar posiciones económicas altas donde asumen cargas laborales complejas, donde salen desde las 5 de la mañana y llegan a las 12 de la noche. ¿Cuándo hablan? ¿Cuándo se ven? ¿Cuándo dialogan? Solo por tener un estatus laboral. Y fuera de eso, pues se dan buen gusto, porque buscan carros lujosísimos, porque es que la posición de ser un senior o de ser, no sé, un gerente o ser un delegado de un departamento no le permite andar en un Mazda. Tienen que tener un Mercedes. Porque la empresa le dice, ese carrito que usted tiene es de pobre, usted es un gerente, cámbielo. Entonces consiguen carros elegantísimos. ¿Y dónde está la sociedad conyugal? ¿Dónde están los proyectos de familia? No los hay, porque la cultura les ha metido en la cabeza que ellos trabajen por ellos mismos y el resto que se sobe, así sea el esposo o la esposa. Nosotros, ¿cuánta plata derrochamos nosotros por darnos gustos? Y sabiendo que en nuestras familias hay gente necesitada. Entonces, no hacemos sino viajar por todo el mundo. Y en Semana Santa, cuando yo era chico, me llegaban a Melgar y eso que era lo mejor, que era el mejor plan. Y a Cafán. Hoy en día no, se van para Estados Unidos, una semana. ¿Cuánto gastan en ese viaje? Y no habrá en la familia alguien que necesite de pronto ese dinero para apoyar a un sobrino que está estudiando en la universidad y tienen que estudiar con crédito en el ICETEX. Yo no puedo ayudar, yo no puedo aportar. ¿Cuántas familias hay que se van al supermercado y ojalá se compraran una libra de chocolate, una libra de arroz, una latica de atún? Pero uno los ve en semejante mercado que no solamente es lo necesario, sino quesos de todas las especies, jamones de todas las especies, encurtidos de todas las especies, vinos de todas las especies, que uno ve la canasta y dice, estos están de fiesta. No, compran alimentos que no van a usar y los guardan en la nevera. Y lo peor de todo es que se nos pasan porque no los usamos. ¿Cuánta gente hay muriéndose de hambre? Pasando necesidad. Y yo tengo la sensibilidad de decir, no lo compro porque yo puedo hacer un mercado para una familia pobre y se lo llevo al cura para que lo entregue. ¿Lo hago? ¿Cuántos gastos innecesarios hacemos que no valen la pena? ¿Qué necesidad tenemos nosotros de montarnos en un carro 2024?
o 2025? Si tengo uno 2019, me sirve para lo mismo. Ya en Bogotá uno no puede andar a más de 50 kilómetros, entonces un carro 2025 no me sirve, porque tengo que andar a la misma velocidad que me sirve el de 2019. ¿Y cuánto me gasto? ¿Cuánto vale un carro 2025? Pongámosle no sé, un Renault. ¿Cuál es el último modelo de la Renault? O un Kia Sports. Bueno, yo no sé, porque yo de carros solo tengo uno buenísimo, que es un Mercedes rojo de uso comunitario, que se llama Transmilenio. Y no tengo el pase, sino la tarjeta de tu llave. ¿Cuánto vale un carro de esos? Y nos lo gastamos, sabiendo que le podemos dar ese dinero a alguien que sí lo necesite, porque está debiendo los servicios, porque tiene que pagar una hipoteca de una casa, porque está pasando por necesidades difíciles, porque ahora con esta crisis de las EPS tiene que comprarse un medicamento que es muy costoso y la EPS no se lo da. ¿Qué tanta sensibilidad hacia las necesidades del hermano tenemos? Como lo escuchamos en la primera lectura. Porque es que se nos olvida que el creyente asume como proyecto de vida y como iglesia, ejemplo de los discípulos, lo que conocemos como las obras de caridad y las obras de misericordia. Se nos olvida esa tareita. Entonces empezamos a vivir como el mundo, siendo egoístas, siendo insensibles ante las necesidades de los hombres, contagiándonos de la cultura posmodernista y de fe, nanay, nanay. Y en todo ese contexto del planteamiento que hoy la palabra nos hace, la pregunta así de Dios es: ¿con quién estamos andando? ¿Con Dios o con el mundo? Porque es que el que anda entre la miel, algo se le debe pegar. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ilumine, y que hoy hagamos la gran pregunta si como fruto de este misterio que hemos celebrado, que es la resurrección del Señor, hemos procurado realmente fortalecernos en la fe para combatir la cultura del mundo y poder ser testimonio de Jesús resucitado ante los hombres. Amén.